Vamos al libro de Mateo, estamos en el Evangelio de Mateo, estamos prácticamente terminando este capítulo y ahí encontramos, se recuerda que hablamos el domingo pasado, la captura de Jesús, lo detienen, ¿verdad? Jesús es entregado, llegan a traerlo y lo llevan a la casa, dijimos de, lo llevan a la casa del sumo sacerdote, donde ya estaban reunidos todos esperando. O sea que ya era un complot, hermano, ya estaba trabajado, ya estaba preparado esto. Y llevan a Jesús a ese lugar, a esa casa, y dice que empezaron a traer falsos testigos, y empezó uno, luego llegó otro, y luego llegó otro, y empezaron tantos falsos testigos hasta que llegaron otros y dijeron: nosotros lo oímos decir que iban a botar el templo y que después lo iba a reconstruir. Pero bueno, el problema era que Jesús había dicho que iba a botar el templo. Hermano, algo bien sacrílego eso, ¿verdad? Entonces les explicaba de que muchas veces somos bien dados, ¿no? Es que la iglesia, aunque muchas veces nosotros, nuestros corazones están negros o sucios, como usted quiera, pero usted dice, la iglesia hay que respetarla. Amén, hermano, respete la iglesia. Pero dice la Biblia que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Usted y yo podemos tener una iglesia lindísima, hermano, como no tiene idea. Pero ¿de qué sirve si el verdadero templo que tiene que estar lindo no lo está? ¿Verdad? Entonces la iglesia no nos hace santos. Oiga, le hace santo el Espíritu Santo a usted. Entonces leíamos de que después de que acusan a Jesús, dice que, bueno, leamos entonces, pasemos al 69 para poder entrar a esta parte. Tenemos 26, 69, la negación de Pedro. ¿Lo tiene? Ok, dice la palabra del Señor: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. 70. 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también él estaba con Jesús, el Nazareno. Vamos al 73. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, bendícela. Habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, traiga luz a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, Señor, y que mis hermanos sean edificados a través de tu palabra. Bendícenos, bendícele, Señor. Que tu obra, Señor, cada día pueda ser completada en nosotros, Señor. Padre, oro que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, para hacer ese canal de bendición para mis hermanos, y que cada uno de ellos, Señor, sea buena tierra, Señor, y que la palabra, Señor, pueda caer ahí y dar el fruto, Señor, que debe dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Entonces decíamos de que fue llevado Jesús delante del sacerdote, del sumo sacerdote, y óigame, cuando lo acusan de que él iba a botar el templo, óigame, Jesús todavía se queda callado, y más adelante vuelven a decirle, preguntan: tú eres el Hijo de Dios, dinos que si tú eres el Dios mismo. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y dice que entonces él empieza a decir que es un sacrílego, que ha cometido una blasfemia. Óigame, y se rasga las vestiduras el sacerdote. ¿Se acuerda de eso? Lo leímos, hermano. Vaya ahí al 66, 67. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le decían: profetízanos, dinos quién te golpeó. Hermano, prácticamente vituperaban a Jesús por lo que había dicho. Pero vea el punto cuál es, hermano. Un sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras. ¿Qué significaba esto? Rasgar las vestiduras era un sinónimo de dolor. En la cultura de ellos, o en la cultura judía, una persona que rasgaba sus vestiduras era
un sinónimo de que estaba prácticamente triste, había dolor. Y muchas veces, ¿verdad? Usted está raja su ropa, pero de enojado, hermano, esa es otra cosa. En el caso de ellos, hermano, era un punto de dolor, de tristeza, y un sumo sacerdote no se le estaba permitido hacer esto. Pase a Levítico, no me pierda Mateo. Vamos a ver esto en Levítico. Vea primero Levíticos, ya le digo, 10, 6. ¿Lo tiene? De los primeros libros de la Biblia, hermano. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, amén: no descubrirás vuestra cabeza, ni rasgarás vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos y toda la casa de Israel sí lamentarán. Pase ahora al 21 de Levítico, hermano. Versículo 10. Ve ahora lo que dice. Levítico capítulo 21, hermano. Sí, versículo 10. ¿Lo encontró? Vea lo que dice. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, ¿qué dice? Prácticamente, hermano, hay una ordenanza dada directamente de Moisés, que Dios se la dio a Moisés, en donde el sacerdote, el sumo sacerdote, no tenía que rasgar su vestidura. Pero ahora vemos en Mateo, la pregunta es, ¿por qué aquí el sacerdote lo hizo, hermano? No sé si usted logra captar esto. ¿Por qué le llevo a este punto histórico? Porque muchas veces pareciera que hay cosas que usted, mire, yo le digo a usted, hermano, no coma chicle y no me lo pegue debajo de la silla. El pastor está masticando chicle y lo pega debajo de la silla. Y pastor, ¿y usted por qué lo hace? Es que yo soy el pastor. Y usted no es el pastor. Entonces, muchas veces pareciera que usted y yo podemos decirle algo a alguien, mire hermano, no, hermano, esto, hermano, pero pareciera que usted y yo lo hacemos. Hermano, vaya al culto, usted no va al culto. Y de repente, no, tengo ganas de ir al culto. Hermano, entonces pareciera de que estamos dando o diciendo algo que muchas veces nosotros no estamos cumpliendo. Jesús reprende a los fariseos, le dice, ustedes le ponen carga a la gente que ustedes mismos pueden llevar. Entonces, ¿con qué autoridad o de dónde el sumo sacerdote, por qué lo hizo? Porque ellos mismos habían creado un cúmulo de leyes que se conocían como Talmud. Y en el Talmud se le daba, se le hacía la excepción ahí al sacerdote que pudiera hacer eso cuando estaba delante de un acto de blasfemia, algo, hermano, exagerado. La pregunta es, si Dios lo dijo no, ¿por qué el Talmud o por qué nosotros muchas veces acomodamos la Biblia para decir yo lo puedo hacer, yo o nadie me puede decir nada porque yo pienso? Muchas veces nosotros de la Biblia acumulamos o sacamos cosas y nos las permitimos hacerlas porque así las pensamos nosotros, cuanto que la Biblia no está diciendo eso. Mire, el Talmud se cree que ha llegado a influenciar aún más a los judíos que la propia o el propio Antiguo Testamento. Pareciera que muchas veces a nosotros nos influencia más la cultura que la Biblia. Allá afuera hay cosas que no, pero es que va a decir la gente. Y yo le digo, hermano, no he preguntado qué va a decir Dios de usted. Pareciera que yo quiero que la gente me vea bien, pero que Dios, hay que ver a Dios, tanto Dios es Dios y Él me conoce. Hermano, estamos muchas veces tan confundidos. Y le digo ahora qué sucede. En el Talmud se le daba, el sacerdote sabía que no lo tenía que hacer, pero el punto era hacer ver que Jesús estaba cometiendo un error tan grande. Dijimos que el juicio a Jesús fue un juicio injusto, porque todo se hizo de una manera fuera de la ley, no como la ley lo permitía. Entonces llegamos al punto en donde Pedro, hermano, ya había hablado el Señor anteriormente con Pedro. Ya le había dicho a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida. ¿Para qué le dijo, hermano?
para zarandearla, para sacudir. Me ha pedido tu vida, pero yo, le dice Jesús, he orado para que tu fe no decaiga. No le dijo para que te saque de ahí y tú seas cubierto y Satanás no te toque. Hermano, le dice para que tu fe no decaiga. Mira, a veces la gente dice, tengo problemas, y el pastor o un hermano dice, voy a orar por usted. ¿No se ha sentido decepcionado, hermano? ¿Verdad que sí? Muchos se han sentido, porque yo quería otras palabras. No, hermano, ¿qué más le puedo dar yo? Yo solo voy a orar por usted, Señor, sostenga al hermano, que la prueba que esté pasando no lo aleje de tu casa. Porque muchas veces las pruebas nos alejan de la casa de Dios, porque llega el enemigo, empieza a usar esto y le dice, y si sos hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Si sos hijo de Dios, ¿por qué hablan de ti? Hermano, usted debe de entender algo, que entre más usted se acerca a la casa de Dios, el enemigo más va a querer golpear su vida. Mire, Dios sabía, Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer. Jesús conocía el ministerio de Pedro. ¿O usted cree que no lo conocía? Sí, hermano. Pero también sabía que entre más Pedro iba a tener una responsabilidad con él, o en su reino, o en el ministerio, también sabía que el ataque de Satanás iba a ser fuerte. ¿Por qué cree que el diablo no lo deja venir a los cultos, hermano? No, pastor, no era el diablo, era el niño. No, hermano. Usa al niño o usa otro instrumento. Mire, yo siempre digo, yo soy enemigo de mi hijo me dice, papá, un perro, papá, un perro. No le digo, ¿va a creer que por el bendito perro nos vamos a quedar en la casa? Te voy a dejar en la casa por un perro. Y mire, hay gente que por los perros no puede venir al culto, no puede. Hermano, hay cosas que nos detienen. Hay gente que no viene porque hay que cuidar la casa, porque donde yo vivo se meten los ladrones. Mire, le pregunto, ¿su casa es bendición o es maldición, hermano? Sí, pastor, pero los ladrones no entienden eso. Usted puede usar todas las teorías que quiera, pero déjeme decirle, cuanto más Satanás se le opone, es porque Dios sabe que tiene bendición para su vida. Oiga, mi hermano, usted y yo hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha dado bendiciones. El problema es que Satanás quiere evitar a cualquier costa que usted sea bendecido por Dios. Y cuando hablamos bendiciones, no piense solo cosas materiales. Dios quiere transformar su vida. Mas Satanás tiene que evitar a toda costa que su corazón sea transformado. Óigame, a Jesús le dice a Pedro, dice, Satanás te quiere acabar. Yo le digo, mire, hermano, tenemos una Biblia donde nos habla todo acerca del apóstol Pedro, su ministerio y todo lo que hizo. Imagínense en aquel momento, Pedro, no basta, Jesús, menos mal que sos el Hijo de Dios y que sos Dios, menos mal. Imagínate, me ha dejado que Satanás me... ¿Verdad que esa es la actitud del cristiano? Menos mal que soy cristiano, pero ¿qué tipo de cristiano es, hermano? Hermano, necesitamos ser cristianos transformados, cristianos que la fe no decaiga, cristianos que cuando el problema llega, hermano, se paran más en la roca que es Cristo, cristianos que cuando lo amenazan, lo señalan o hacen de todo, no, oiga, hermano, no se asusta por lo que está pasando. Mire, es difícil, una persona con una enfermedad terminal, es difícil, pero le digo, qué lindo se ve esa persona adorando a Dios, manteniendo su fe, sabiendo que lo que está pasando, hermano, óigame, muchas veces es voluntad de Dios. Y nos cuesta entenderlo. A la gente le cuesta entender. Usted no sabe que lo que está pasando ahorita, el problema económico, el problema de salud, el problema de documentos, el problema, no sé, de vivienda, es una trampa del enemigo para evitar que usted le crea 100% a Dios. Mire, yo siempre le digo, muchas veces aparece un hermano que usted lo conoce como hermano cristiano y le sale como una tontería. ¿Sabe que a muchos les mata la fe eso? ¿Sabía eso usted? Y ay no, ya no voy a ir al culto, mira eso. Hermano, usted se desmaya de ver. Hermano, ¿qué hemos dicho? Dice el apóstol Pablo, estamos leyendo en Hebreos, dice, corra la carrera, puesta la mirada ¿en quién, hermano? Pero el problema de la iglesia es que la mirada la ponemos en la gente, la mirada la ponemos en muchas cosas. Mire, alguien me dijo, mire, es que los niños no me los dejan correr, ya no los vamos a traer al culto. Y digo, qué triste, hermano. Eso no tiene que evitar que sus niños y usted venga al culto. Siga viniendo y dígale, Señor, pues vamos a ir para que como vas y nos demos una iglesia grande.
¿Y usted cree que Dios no ve esto, hermano? ¿No ve que no tenemos espacio para leer? ¿Usted cree que Dios no ve que los niños no tienen dónde correr si este fuera el punto? Sí, Dios lo ve, hermano. Mas seamos persistentes poniendo la mirada en Cristo. Entonces, Pedro, hermano, óigame, dice que estaba sentado, 69, Pedro estaba afuera, dice. ¿Por qué? Porque primeramente Jesús ya lo había confrontado, le había dicho, Pedro, tú me negarás. Pedro, tú me negarás. Y Pedro dijo, no, Señor, no lo haré. No, Señor, no lo haré. Y le dice, Señor, sí lo vas a hacer. Por eso después le dice, Satanás ya me hizo ver que te va a sangolotear. Te va a mover hasta total. Pero al mismo tiempo dijimos que Pedro quería demostrar, ¿verdad? Que él iba a cumplir, hermano. Y Jesús le dice, tú me vas a negar. Vuelve a decir, no lo voy a hacer. Si usted se fija, anteriormente lo lleva a orar y le dice, Pedro, es necesario que ores. Hermano, miren, muchos de nosotros no oramos. Usted está pasando pruebas, ¿producto de qué, hermano? Cuando usted está en pruebas, ¿qué hace? ¿A quién le busca? ¿A quién pide? ¿Qué hace? Señor, ¿por qué me has dejado? Si nunca me has buscado. Hermano, nunca lo buscamos. Usted está en situaciones difíciles, pero está a kilómetros de Dios. Mire, usted para tener wifi, ¿qué tiene que hacer, hermano? Cuando no ande en su teléfono, ande en la calle con el teléfono así, ¿verdad? Y donde hay un lugarcito que el teléfono, aquí se queda. Hermano, yo le digo, usted tiene que buscar de Dios, donde Dios conecte su vida con usted. No donde los hermanos le hagan sentir bien. Hermano, vaya a un montón de iglesias de esas. Un montón donde usted la va a decir, hermano, mire, le van a reventar piñatas, tortas, le van a hacer de todo, hermano. Pero óigame, el punto es donde usted esté conectado con Dios. Tenemos que buscar esa conexión con Dios. Entonces, Jesús le dice esto a Pedro. Pedro dice, pues no lo haré. Y dice que estaba afuera entonces. Y lo ven al bendito Pedro, ¿verdad? Y le dice, tú eres uno de los que andaba con él. Hermano, 3 años y medio prácticamente. Otros dicen que 2 años. Anduvo caminando con Jesús, oyendo a Jesús. Jesús conocía. Oiga, le conocía a él. Ahora digo yo, hermano, Jesús nos conoce. ¿Usted cree que Dios no lo conoce a usted, hermano? Sí lo conoce. Jesús conoce sus necesidades, también conoce sus debilidades. Él conoce cuáles son sus puntos débiles y por eso le llama, hermano, ore. ¿Usted conoce sus puntos débiles, hermano? ¿Cuáles son? No me lo digan. ¿Verdad que muchas veces los puntos débiles son que se le queden viendo de pie a cabeza? Se enoja. ¿Por qué me miran así? Empieza de lo más adentro esa cólera, ese enojo. Su punto débil es que le digan, mira, hermano, quítese de ahí. Me hace estorbo, no puedo. Mire, hay gente bien sensible, estoy hablando tonterías, hermano, pero puede ser que sus puntos débiles sean otras cosas. Entonces muchas veces el enemigo toca o trata esos puntos débiles para molestarle a usted, para incomodarle su vida. Entonces en el 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71, vea, saliendo a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Oiga, hermano, ¿por qué será que lo conocían a Pedro, hermano? Porque habían dado con Jesús para todos lados. Es imposible. Mire, ¿por qué creen que los servidores usan uniforme, hermano? Para que los reconozcan. Y por eso lo subimos aquí, hermano, para que lo vean. Ah, el servidor, mira, sí, aquel que está con la botella de agua, hermano, de agua. Llámalo, hermano. Ese, hermano, oiga, me pareciera que como no usaban uniforme los discípulos, hermano. Pero se conocían, ¿por qué? Andaban con Jesús, estaban con Jesús. Óigame, eran parte de Jesús. El cristiano tendría que tener una evidencia, un punto donde se reconoce. Hermano, yo siempre le he dicho, antes se conocía bien un cristiano. Ahora cuesta conocer de un grupo de personas quién de todos estos es cristiano. Antes el cristiano se reconocía. Empezaba usted a observar, la ropa, dice todo. Y luego, hermano, la forma de hablar, cómo habla. Luego la forma de ¿qué? De comportarse. Es más cuerdo. Piensa mejor las cosas. Lo que va a decir lo piensa. No dice, oiga, hermano, no dice lo
¿Qué piensa? Piensa. Y muchas veces nosotros decimos, mira, esta hermana no se le ve bien la ropa. Hermana, piense lo que va a decir. Porque muchas veces, aún en el cristianismo, cuando fíjense que es que yo soy sincero, no, hermano. La sinceridad construye corazones. Yo le digo, en el cristianismo, muchas veces nosotros destruimos corazones de personas con palabras que nosotros mismos decimos. Es que yo soy bien sincera o bien sincero. No, hermano. Entonces, vea, Pedro se conocía por algo y usted sigue bajando y vea lo que le dice. Dice que con juramento Pedro dijo que no conocía a Jesús en el 73. Un poco después dice, acercándosele, estaba por ahí y le dijeron, 73. Y dijo Pedro, verdaderamente le dijeron, también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar, que dice que hace, hermano, te descubre. Hermano, con el paso del tiempo nuestras vidas tendrían, oiga, dentro de la iglesia, nuestras vidas tendrían que haber evolucionado en muchas cosas. ¿O no, hermano? Mire, hay gente que se jacta, yo tengo 10 años, mire, hay gente que yo tengo de 10 años aquí desde que empezamos. Y yo digo, hermana, y aún así no ha cambiado. Sí, pastor, desde que empezamos, que éramos 3 nada más, yo digo, qué bien. Y hay gente, no, yo tengo 8, no, yo tengo 20, yo desde que estaba chiquito estoy en la iglesia. ¿Y de qué sirve, hermano, si los corazones no cambian? Óigame, a Pedro le dicen, Pedro, tu forma de hablar te delata. No es que Pedro hablaba, y vea, para identificarse que no era de Jesús, vea lo que dijo. Entonces él comenzó a qué cosa, hermano. Deténgase ahí. Él no quería ser identificado como cristiano. Él no quería que se le señalara como uno de los que seguían a Jesús. Óigame, él tenía que hacer algo para ver que no era de los que seguían a Cristo. Fíjense que muchas veces los jóvenes se ven confrontados, hermano. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? No hay, hermano, están envejecidos los jóvenes. Hermano, óigame, los jóvenes se ven confrontados y le preguntan, ¿vos de qué religión sos? Porque aquí hay de muchas religiones, hermano. Y sabe, algo lindo me dice mi hijo, los que son musulmanes dicen, yo soy musulmán. ¿Y los evangélicos qué dicen? Bien tímidos, hermano. No, mi mamá va a una iglesia. Hermano, óigame, el cristiano tendría que ser orgulloso del evangelio. Tendría que ser orgulloso, como dijo el hermano, de la redención que se nos fue dada. Dice la Biblia que nosotros estábamos condenados, mas Cristo por su sacrificio en la cruz, a Él le plació tomarnos, hermanos, y hacernos hijos de Él. Hermano, el cristiano tendría que identificarse en todo lugar. Mire, fíjense que nosotros como cristianos en nuestra iglesia estaban ahí inventando, eso fue antes, me acuerdo, no, que todos tenemos que andar una cruz para... No. Y antes de meterse esa cruz colgada en el pecho, hay que metérnosla en el corazón. Porque de nada sirve que usted tenga aquí el gran rótulo, ¿verdad? ¿Y de qué sirve el gran rótulo, hermano, si lo de adentro no va? Hermano, necesitamos ser transformados. Jesús está hablando de transformación a Pedro. Óigame, para que esto que estaba pasando en este momento no le pasara, Jesús lo invitó a orar, lo fastidió, quizás lo molestó. Y le dice, Pedro, tenés que orar, Pedro, tenés que orar, Pedro, tenés que orar. Hermanas, hermanos, ¿qué tienen que hacer ustedes por sus hijos? Orar. Mire, y ahora la psicología a la inversa, ¿qué le dice? No, dale todo lo que te pida, porque así el niño mando, hermano. Yo no sé si a usted le dieron todo lo que le pedía su papá, hermano. Dice una psicología, dice que de 10 cosas que el niño le pide, dice que le den una. Hermano, yo de 10 que pedía, 15 no me daban. Me le robaban a la otra. Porque nunca podíamos. Y usted creció, hermano, con rectitud. Ahora estos niños, usted les da todo y entre más les da, hermano, sea feo que hemos malcriado solo. Más desobedientes, hermano, bájemele a esto, por favor. Más desobedientes, más desordenados. Y usted dice, ¿y qué es lo que quieren estos niños? ¿Sabe qué quieren, hermano? Las palabras de la abuela, pues, palo quieren. Entonces pareciera que el cristiano
Pareciera que al evangélico, no, usted, Señor, dame, y si tú me das, yo voy a ser diferente. Mentiras, hermano. Dios, entre más les da, nos hacemos más indiferentes con Dios. Yo siempre le digo, si usted tuviera dinero, usted no estaría en este lugar, hermano. Dígame. Usted no estaría aquí si tuviera dinero, hermano. Usted estaría a ver a dónde, ahorita a ver en qué playa de la isla, a ver de dónde, ¿verdad? Allá en la isla Curazao estaría dándose vientos, ¿no? Y el culto, no, tío, pero soy cristiano. Yo les dije el viernes y algunos me vieron raro. El que dice que es cristiano no se congrega, no es cristiano, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia fue diseñada para los hijos de Dios. Alguien que dice que es cristiano y no se congrega, a saber qué tipo de cristiano es. Porque la iglesia fue diseñada para los hijos de Dios. Y la iglesia no se la inventó el pastor, lo hemos dicho. No se la inventaron los curas, no se la inventaron los hebreos o los judíos. La iglesia nació en el corazón de Dios mismo, para que su pueblo viniera y le adorara. Y si usted dice, yo soy del pueblo de Dios, yo soy hijo de Dios, busque la casa de Dios. Los hijos buscan la casa de sus padres. Entonces, Jesús a Pedro lo exhorta y le dice, Pedro, tenés que entender esto. Satanás me ha pedido tu vida, porque al mismo tiempo Satanás conocía el ministerio de Pedro. Satanás sabía que Pedro iba a ser una herramienta de Dios. Así como usted debe de entender, hermano, debe de comprenderlo y meterlo en su corazón, que usted es un instrumento de Dios. Usted es un instrumento de Dios, mas Satanás le mete miedo, le mete desconfianza, le mete tristeza, le mete de todo para que usted, hermano, no desarrolle el plan de Dios a través de su vida. Le mete que, hermano, no sé, lo ven mal. Mire, yo les decía el domingo fue, mucha gente en la iglesia es que me ven mal. No se preocupe porque lo vean mal, hermano. Alégrese. Y dígale, Señor, yo necesito que tú me veas bien, Señor. ¿Y cómo puede saber usted si Dios o Jesús lo está viendo bien, hermano? Usted está conmigo. Mire, muchas veces usted preocupa vestirse bonito, bien, para que lo vean, para que no lo critiquen, hermano. Vista bien lindo su corazón, ¿verdad? Chainéelo bien, hermano. Lústrelo bien, póngalo y diga, Señor, aquí está mi corazón para ti. Entréguele a Dios su corazón. Entonces, hermano, tenemos que entender que la misma situación de Pedro se sigue repitiendo todos los días, hermano. Muchos de nosotros nos vemos confrontados y tentados a negar a Jesús. Muchos nos vemos tentados a negar a Jesús. Mire, tal vez el jefe le mira, voy a ir a misa, quiero que vayas conmigo. Y usted por no perder el trabajo se va a misa con el jefe. Amén. Yo sé que algunos han hecho eso, hermano. Hermano, óigame, ¿qué tendría que decir usted? No, mire, yo de ese volado no entro. Yo no soy de ese, va a agarrar fuego del lugar si yo me muero. La va a incendiar, no. Porque somos diferentes. Yo no le digo pelee, no, hermano. Muestre la diferencia. Fíjese que Pedro, óigame, empezó a maldecir, dice. Y usted sabe qué es maldecir, hermano. Probablemente empezó a decir palabras feas acerca de Jesús. Y fíjese que ver los muchachos, para que no les vean o no crean que son de alguna cuestión religiosa, hacen cosas para que vean, pues sí, no sos evangélico. No sos, pues sí, tenés razón. Hermano, porque pareciera que hay una vergüenza. Óigame, probablemente Pedro se avergonzó. Probablemente Pedro tuvo miedo. Oiga, tuvo desconfianza. Pero le voy a decir algo, la fe de Pedro no decayó. ¿Sabe por qué? Porque después de todo esto, se acordó de las palabras de Jesús. ¿Y sabe qué hizo? Fue, dice, y lloró amargamente y se arrepintió de lo que había hecho. Hermano, muchas veces nosotros sabemos que hemos fallado, sabemos que cometimos un error, pero no nos atrevemos a venir o ir al Señor y llorar amargamente por lo que hemos hecho. No lo hacemos. Hermano, usted tiene que llorar amargamente por las cosas que usted ha hecho, de las cuales ofenden a su Dios, al Dios que le plació tomarlo como hijo. Y dice, y esa fue la diferencia entre Pedro y Judas.
Pedro dice, lloró amargamente y se arrepintió. Pero muchos de nosotros lloramos amargamente por la consecuencia, pero no nos arrepentimos. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento me lleva a no volverlo a hacer. Pero después de que lo hace, llora, ay no, Dios mío. Volví a jugar dinero, volví a perder todo el dinero del afito, ¿verdad? Y usted llora lamentándose, pero al siguiente mes que vuelve a tener dinero, ¿qué va a hacer? Vuelve a jugar, hermano, póngale, agregue otra cosa. Entonces el punto es cuando usted se arrepiente, óigame, no va y vuelve a hacer lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque lloró y se arrepintió. Y arrepentirse significa no volverlo a hacer. Un esposo, después que le ha pegado a la esposa, le dice, mi amor, perdóname, me arrepiento. Y siguiente mes, hermano, otro pleito que tuvieron. O al siguiente día le vuelve a pegar. Ese hombre fue un mentiroso, hermano. No estaba arrepentido. Hermano, tomemos estos ejemplos y ubiquémoslos en nuestra vida. Usted debe de escudriñarse. Usted debe de entender que así como Pedro fue señalado o fue buscado por Satanás para hostigar su vida, así usted, hermano, está siendo atacado por Satanás para evitar que usted desarrolle el plan de Dios en su vida. Mire, nos distrae con todo, ¿verdad? Pues no le pone distracciones a Satanás, ¿verdad? No se las pone usted. Yo sé que sí. Yo le pregunto, ¿por qué solo los domingos viene al culto? Si Satanás no le pone distracciones, ¿por qué solo los domingos viene al culto? Porque trabajo, pastor. Mentiras. Enamorado usted, hermano, no importaba trabajo, ¿verdad? No, nadie estuvo enamorado, ¿verdad? No importaban distancias, pero hermano. Amén, hermano. Amén. No importaban paro de buses, hermano. Aunque sea pata, me voy a ir a ver a la amarilla, pero voy. Enamorado. Oye, no me quiere que vaya lejos la señora. Ahora le digo, hermano, enamorado del Evangelio, enamorado de Cristo, ¿qué tendría que hacer usted, hermano? Cansancio, sueño, hambre, lo que sea. Por eso el apóstol Pablo dice, nada me apartará del amor de mi Señor. Persecución, hambre, muerte. ¿Qué más? Amenazas. De todo, nada me apartará del amor de mi Señor. Nada. Hermano, entonces, ¿qué quiere el Señor con usted? Que nada lo aparte de su amor. Pero para eso hay algo bien importante. Usted tiene que orar. Por eso dice el Señor, yo he orado para que tu fe no caiga. Yo le voy a decir algo, el Señor su oración por usted ya la puso. Ella intercedió por nosotros. Luego lo lleva al monte, como llevó a Pedro, y dijo, Pedro, ahora te toca a ti orar. Orar para que la hora de la prueba no decaiga. Ahora le toca a usted orar por usted, hermano. Y orar, hermano, con amargura, con dolor, oiga, para que su fe no decaiga. Regálele un aplauso, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú la das, Señor. Gracias porque nos permites aprender, Señor, a través de estos hombres, Señor, que, Padre, estuvieron ahí contigo, Dios, y que a pesar de que tuvieron quizás errores, Señor, fueron errores los cuales hoy nos sirven a nosotros para entender y comprender las mismas cosas que nosotros estamos pasando, Señor.